Ahora, ¿sí? Lo que vamos a trabajar es lo que les nombraba en la hoja de ruta, que tiene que ver con qué es lo que hay detrás, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son esos procesos, ¿sí? que se ponen en juego, que están en desafío, ¿no? Que se ponen en juego, se ponen en práctica, cuándo hay que poner en práctica las habilidades sociales. Porque lo mismo que les decía quizás al principio, cuando hablamos de habilidades sociales, no hablamos de ser social o no ser social, ¿sí? Como una dicotomía, sino como hay un montón de procesos, ¿sí? sumamente complejos y que se dan todos juntos al mismo tiempo cuando participamos de una escena social o de una experiencia social. Entonces, ir como desmitificando, ¿no? No es timidez, no es capricho, ¿sí? Y vamos a ver entonces qué es, ¿sí? ¿Qué es eso que puede estar pasando, que puede estar subyacendo, ¿sí? Todos estos procesos en una escena social. Estos procesos invisibles, ¿no? Porque por eso le ponemos este nombre, porque no los vemos eh, así, a simple vista, ¿no? Sino que hay, por eso están acá, hay que identificarlos, ¿sí? Entonces, la idea es poder identificar estos procesos que van sucediendo. Bien, uno de los procesos primeros que vamos a ver tiene que ver con la lectura del contexto, ¿sí? Poder descifrar el clima, ¿sí? Y las reglas no escritas de la situación. Entonces, la persona para poder participar de una escena social tiene que poder leer el contexto. ¿A qué nos referimos con descifrar el clima? Es ver si estamos en un momento de broma, jocoso, si estamos riéndonos todos juntos o estamos escuchando a alguien que está contando algo importante para su vida, si está, quizás hay dos personas que están hablando y están contándose algo privado entre esas personas y no podemos ir a intervenir, ¿sí? Descifrar el clima, qué es lo que está pasando, ¿sí? En ese contexto. Si estamos quizás como les decía hace un rato en el transporte público, y bueno, no vamos a a desplegar toda una escena social en el transporte público porque son personas desconocidas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué reglas, sí? Y cuál es el clima que está sucediendo en ese momento, ¿sí? En esa escena social. Otro de los procesos invisibles que también se tienen que dar para que la escena social se construya como tal, es la reciprocidad. Esto tiene que ver con poder sostener el ida y vuelta, ¿sí? Poder registrar el interés del otro sin monopolizar el espacio, dice acá. Yo diría sin monopolizar incluso el contenido de esa interacción social, ¿no? Porque muchas veces lo que sucede es que la persona únicamente quiere hablar de aquello que le interesa, ¿sí? Que son de su interés circunscripto, ¿sí? Entonces, el ida y vuelta implica ritmos en la conversación. Un ritmo que tiene pausas, ¿sí? Un ritmo que tiene silencios, un ritmo que tiene gestos, ¿sí? Uno tiene que poder descifrar si el otro está cómodo, si está interesado, si me está escuchando, y tengo que poder hacer pausas para poder escuchar, ¿sí? Y la reciprocidad, ¿sí? Un ida y vuelta, ¿sí? Sobre el mismo tema, o cuándo cambiar de tema también, ¿no? O sea, si estamos hablando de un tema y el tema ya dejó de ser interesante, poder cambiar, ¿sí? A otro tema. Otro de los procesos, ¿sí? Tiene que ver con la regulación. Esto lo nombrábamos hace un ratito, que tiene que ver con manejar la frustración, ¿sí? La intensidad y la respuesta emocional ante imprevistos sociales. ¿Por qué? Porque yo nunca voy a saber de antemano y con anticipación qué me va a responder el otro, ¿sí? En las experiencias sociales hay siempre un factor que tiene que ver con la incertidumbre. Entonces, poder, ¿sí? Trabajar con esa incertidumbre y regular mis propias emociones en función de lo que el otro me responde es muy importante cuando hablamos de habilidades sociales, ¿sí? Es una habilidad que tenemos que tener ahí bien arraigada, ¿sí? Otra cuestión tiene que ver con la flexibilidad, adaptación a los cambios de tema, humor o a la dinámica del grupo. Bien, venimos hablando de un tema que me reinteresa. Entonces, sí, puedo participar, puedo entrar, puedo hacer preguntas, pero en un momento dado el tema cae. Quizás quien no tiene o quien presenta desafíos, ¿sí? En las habilidades sociales no puede percibir que el tema está cayendo, ¿sí? Que el tema está ahí. No.
en general la persona quiere seguir hablando de eso, porque eso le está haciendo bien, la está pasando genial con eso que está sucediendo, ¿sí? Entonces, poder adaptarse, ¿sí? Poder flexibilizar, poder cambiar, ¿sí? El tono de voz, poder cambiar de tema, poder cambiar de postura, ¿sí? O de gestos o de clima, también es muy importante cuando hablamos de procesos sociales, ¿sí? Y una comunicación funcional. Poder pedir, poder rechazar, poder reparar malos entendidos en tiempo real, ¿sí? Algo, poder expresar, ¿sí? Deseos y necesidades, ¿sí? Esto es sumamente importante, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuáles son estos procesos invisibles que se van dando en estas escenas que fuimos nombrando en el módulo 1? Todos estos, ¿sí? La lectura del contexto, la reciprocidad, la regulación, la flexibilidad y la comunicación funcional. Esto no es tan visible a simple vista, ¿sí? No lo vemos a simple vista, lo tenemos que estar pesquisando, ¿sí? En una situación social. Algo que suele suceder y que podemos llegar a ver, ¿sí? Cuando hay desfasajes en la comunicación, ¿sí? En las interacciones sociales, tiene que ver con hablar sin registrar al otro, ¿no? Entonces, la persona habla, ¿sí? Expresamente de su tema sin notar que el otro se está aburriendo, ¿sí? Entonces, habla, ¿sí? Esto lo vemos. Interpreta de forma literal, ¿no? Entonces toma las bromas, o chistes, bromas, comentarios de forma literal y como un ataque, generalmente. Por ejemplo, a mí me pasaba, yo estaba en un grupo, sí, que había distintas personas y había uno de los adolescentes que participaba de ese grupo que le gustaba muchísimo unos juegos, unos videojuegos que tenían como unos monstruos, unas caras raras, toda como música china, ¿no? Como toda esa estética. Y habíamos tomado un rato para que él nos contara, ¿no? Sobre todo ese tema que era muy de su interés. Cuando se quiso cambiar de tema y pasar al tema quizás de interés de otra, de las chicas que estaba participando de ese grupo, él lo tomó como un ataque, ¿no? Como que eso que estaba él contando ya no nos interesaba. Entonces, quizás eso que se le decía, bueno, hasta acá, era tomado muy literal, como un ataque a su propio interés, ¿sí? Otro de los ejemplos concretos donde podemos ver que hay un desfasaje tiene que ver con el acercamiento muy corporal, ¿sí? Muy intenso, que lo nombrábamos hace un rato. Entrar al vínculo sin medir las distancias corporales o emocionales. ¿Sí? Vuelvo quizás al ejemplo del colectivo, quizás acercarse me saluda y yo voy y te saludo con un abrazo y no te conozco, ¿sí? Es como muy disruptivo, es muy de golpe, ¿sí? O entrar a una conversación hablando muy fuerte, ¿sí? O entrando a una escena social como, con mucho espamento corporal, ¿sí? Y otro de los desfasajes tiene que ver con no detectar los límites. Insiste cuando la otra persona ya ha mostrado señales claras pero sutiles de incomodidad. ¿Cuáles son estas señales claras o sutiles que podemos ver? Es cuando la persona empieza a quedarse y la otra que está escuchando empieza a quedarse callada. Ya no hay un ida y vuelta, ¿no? El otro queda así y pone cara de me estoy aburriendo con esto que me estás diciendo, ¿sí? O empiezo a mirar para otro lado. O empiezo a mirar, ahora mucho, ¿no? Empiezo a mirar el celular, ¿sí? Ya va, bueno, más interesante este reel que estoy mirando acá que esto que vos me estás contando, ¿no? Bueno, eso es como más claro, pero quizás esto más chiquitito, más corporal, ¿sí? Como desganado, como ya cara de aburrido, como mirar para otro lado, o buscar, o mirar a otro, ¿sí? Para que otro me hable y esto ya no me interesa, eso es muy difícil de leer rápidamente. Entonces quizás la persona sigue esto, hablando sin registrar al otro, interpretando de forma literal como un ataque, ¿sí? Hablando quizás muy efusivamente. Entonces, estos son esos desafíos y esas escenas que se empiezan a ver, ¿sí? También cuando todos estos procesos invisibles empiezan a presentar dificultades. Entonces, ¿sí? Quizás lo que empieza a suceder, ¿sí? Que esto me parece muy importante, es que no es falta de voluntad, acá dice falta de lectura, regulación o herramientas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces cuando aparecen estas escenas, lo que sucede es que el entorno, como les decía hace un rato, malinterpreta, ¿sí? O
actúa corrigiendo, sancionando, retando, ¿sí? Interviniendo de una manera que la persona quede expuesta. Entonces ingresamos como en un círculo, ¿no? Donde hay una falla en la interacción social, en este proceso social, ¿sí? Aparece esa falla, aparece el entorno que malinterpreta aquello que está sucediendo y la persona lo corrigen y la persona se frustra, ¿no? Entonces, eso aparece como un ciclo, ¿no? Nadie está logrando ver estos procesos sociales, estos procesos invisibles, ¿sí? Que es donde tenemos que apuntar a trabajar, ¿sí? Es donde tenemos que empezar a intervenir, es lo que tenemos que mirar y empezar a preguntarnos para poder acompañar mejor, ¿sí? ¿Qué es lo que genera esto? Y esto es lo que más nos preocupa y por lo que estamos seguramente acá reunidos. Cuando este ciclo se instala, donde la persona donde hay una falla, ¿sí? En este proceso social, donde se lo corrige constantemente y se lo expone, y donde no se le brinda herramientas, y donde la persona se frustra, eso genera muchísimo sufrimiento y muchísima exclusión, ¿sí? Entonces es sumamente importante tener en cuenta que no es que a la persona, ¿sí?, le pasa por arriba no tener un grupo de pertenencia, sino que eso genera sufrimiento, ¿sí? La persona no la está pasando bien porque desea poder pertenecer, desea poder formar parte de grupo, poder vincularse, tener amigos, ¿sí? Pero no está sabiendo cómo, ¿sí? Y el entorno, ¿sí?, muchas veces no ayuda en estas escenas.